buenas noches a toda nuestra teleaudiencia en otra entrega más de su programa A Contraluz, programa donde entrevistamos personalidades de todos los ámbitos en la República Dominicana, y en la noche de hoy tenemos una muy interesante entrevista con Gianmarco Pou, quien es el presidente de la Eurocámara, y tocaremos los temas sobre la inversión extranjera en la República Dominicana, cómo esta influye en nuestra economía, nuestras ventajas, desventajas y zonas para mejorar. Así es, Gabriel. También recordarle a todos que a raíz de la visita de Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, vamos a estar conversando del tema de la tierra rara, que es un tema que está en su momento en nuestro país. Raro. Sí, está raro, el tema está raro. Entonces vamos a estar conversando con Gianmarco Pou sobre eso también. Y también resaltar, señores, que República Dominicana, como dijo Gabriel en el inicio, es un punto vital para las inversiones extranjeras y queremos de verdad desarrollar ese tema a la mayor capacidad para el disfrute de todos ustedes. Yo soy Kevin Rodríguez, vamos a estar compartiendo con ustedes durante toda una hora de su programa A Contraluz. Bueno, seguimos con la entrevista. Gracias, amigos, retornamos de la pausa. Gracias por seguir con su fiel sintonía y con todos nosotros. Gabriel, pasamos a un segmento totalmente importante, que tenemos un invitado, oye, que yo estoy, cuando lo vi dije, pero no tiene votado, porque son de la gente que hay que tener ahí al ladito, y yo voy a dejar que tú lo presentes. No, por supuesto, Kevin. En la noche de hoy tenemos a un joven que es una eminencia en el mundo diplomático, es presidente de la Eurocámara y también es socio en su bufete de abogados, Fernández. En el día de hoy estaremos hablando de lo que es la inversión extranjera, cómo este país se ha vuelto tan influyente y ha entrado en todo lo extranjero. Cuando mencionamos inversión extranjera siempre ponemos a República Dominicana. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué ha llevado al país hasta este punto? Y esto lo estaremos viendo en esta entrevista en A Contraluz. Así es, señores, en A Contraluz hoy recibimos al destacado, y ya yo le voy a decir diplomático, Gianmarco Pou. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias, Gabriel. Esta es mi casa. Yo nunca pudiese tenerlo votado a ustedes porque para mí esta es mi casa, y tengo que decir que el contenido que ustedes producen es del contenido más de calidad que vemos en los medios. Así que muchas felicidades. Gracias. Mira, tal como estuvo comentando Gabriel hace un momento de este tema de las inversiones extranjeras, y de verdad que nos gustaría así de pronto comenzar a hablar de eso, porque nosotros quizá vemos noticias internacionales, vemos esto, vemos lo otro, y cualquier cosita nos distrae de lo que puede estar sucediendo con nuestro país a nivel de inversión. ¿Cómo está situado República Dominicana en este momento a nivel de inversión extranjera? Mira, República Dominicana ahora mismo se encuentra en un momento muy importante. Y se encuentra en un momento muy importante, primero porque durante los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento exponencial en cuanto no solamente a las inversiones que vienen a República Dominicana. Superamos ese umbral significativo de los 4.000 millones de dólares, que era un umbral primero muy psicológico. La República Dominicana nunca había superado más de 4.000 millones de dólares en inversión anual. Y segundo, nos encontramos ahora como un foco en lo que son las inversiones principales de los Estados Unidos, de Europa, de India, de China, en la región no solamente del Caribe, sino en Centroamérica. Y en ese mismo contexto que también vemos que la República Dominicana, por su crecimiento económico, ahora no solamente es la economía más grande de Centroamérica y el Caribe, sino que somos la sexta economía más grande de América Latina. Y eso lo que nos dice es dos cosas. Primero, el perfil de la República Dominicana durante los últimos 10 años es un perfil que es, sin lugar a dudas, una historia de éxito. Bueno, cuando hablamos en el nivel internacional se habla del milagro dominicano. La República Dominicana fue durante más de 20 años la economía de más crecimiento a nivel mundial, siempre oscilando entre un 5 y un 12%. Pero lo que vemos ahora es que es un país mucho más estable, es un país mucho más
interesante, con un contexto de crecimiento muy interesante y con un panorama internacional que sé que lo vamos a conversar, que nos llama a una reflexión importantísima sobre qué tenemos que hacer para que durante los próximos 10, 15, 20 años la República Dominicana no solamente pueda continuar creciendo, sino que podamos crecer de una manera no solamente más sostenible, sino de una manera más equitativa. Totalmente, Gianmarco. Y es muy cierto todo este crecimiento que ha tenido la República Dominicana con la inversión extranjera, pero nos preguntamos también, ¿cuáles son los sectores que mayormente se han beneficiado de estas inversiones? ¿A dónde el extranjero está invirtiendo? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿A qué traemos nosotros? Porque nosotros no somos un país que tenga petróleo, una moneda dura. ¿Qué está trayendo a la inversión extranjera realmente? Mira, es una pregunta muy interesante y se relaciona mucho con lo que, con lo que hablamos con Kevin, que era el tema de particularmente hablando que la República Dominicana, el atractivo principal de República Dominicana, sin lugar a dudas, además de su locación, además del tema logístico, que es un tema en particular, es sin lugar a dudas su estabilidad macroeconómica y política, su locación y su estructura de acuerdos multilaterales, que lo hace un foco esencial e importante para que se posicionen empresas. Voy a explicar cada uno separado. Primero, la República Dominicana durante los últimos 5 años no solamente ha demostrado que tiene una paz social, hubo el transcurso de un gobierno a otro, un partido perdió las elecciones, se dio a otro partido político, hay una paz social que es evidente, hay una paz social que se destaca, hay un sistema del partido robusto, tenemos un tripartidismo ahora mismo, pero fundamentalmente hablando tenemos un sistema de partidos que aunque ha mostrado debilidades, sigue siendo un sistema predominante. Segundo, tenemos una estabilidad macroeconómica que es no solamente destacadísima, cuando vemos el contexto en otros países de la región, vemos que muchos se encuentran con contextos económicos sumamente desafiantes. La República Dominicana mantiene un crecimiento saludable, la República Dominicana mantiene tasas de crecimiento en cuanto a desarrollo impresionantes, y también tenemos un contexto social que es muy interesante. Aquí, por ejemplo, no tenemos el problema de Ecuador, que Ecuador se enfrenta a una explosión social vis-a-vis crimen sumamente destacada, sumamente marcada, que es el producto de la entrada de esas bandas del norte de Colombia que entran a Ecuador, pero ese contexto en sí, además de que la República Dominicana le ha dado prioridad al tema logístico, nos hemos enfocado en convertirnos en un hub logístico y que también nos hemos enfocado en atraer no solamente esa inversión extranjera directa, sino atraer a esos competidores y a esos actores internacionales y de igual manera concadenar eso con acuerdos internacionales. Por ejemplo, la República Dominicana tiene el DERECAFTA con Estados Unidos, el EPA con la Unión Europea, tiene acuerdos de alcance parcial con Sudamérica y con Panamá particularmente porque tenemos el DERECAFTA con Centroamérica, y de igual manera tenemos acuerdos que nos permiten no solamente ser un punto esencial de interconexión, sino que también cualquier empresario europeo pueda venir a la República Dominicana, situarse en la República Dominicana y poder de igual manera transportar sus productos a través de 6 aeropuertos y 8 puertos, si la memoria no me falla, a cualquier parte del continente. Mira, ya Michael, me gusta mucho que tú mencionas eso y que pusiste el ejemplo de cualquier europeo y los aeropuertos y demás. Pero ¿cuáles son esos sectores que nosotros tenemos con la mayor capacidad de captación aquí en República Dominicana? Tú sabes, Kevin, que ha pasado algo muy interesante durante los últimos 3 años, que es que hemos visto que esos sectores que eran los principales durante los últimos 10, 15, Me 20 imagino años. zona hotelera, Claro, zona franca. Claro, principalmente hablando, por ejemplo, el turismo. El turismo siempre ha sido el foco principal, el foco más importante de recepción de inversión extranjera directa hacia la República Dominicana. Inclusive cuando vemos los números ahora mismo, si la memoria no me falla, vamos entre un 32 y un 35% del total de la AID que viene a la República Dominicana se consolida en turismo. Actores principales, inversores principales, evidentemente Estados Unidos, España, principalmente de la parte europea, entre otros actores. Pero también de manera interesante, un sector que no solamente ha comenzado a mostrar potencia, sino que también el inversor extranjero ha visto con mucho beneplácito ese sector de la energía renovable. Durante los últimos 4 años hemos visto que la República Dominicana se ha convertido en el receptor principal de inversión en energía renovable, no solamente de la región del Caribe,
sino de la región de Centroamérica y el Caribe. O sea que la inversión extranjera que llega a la región ve en la República Dominicana un sector de energía renovable sumamente pujante, interesante y por obvias razones. Somos un país tropical, Sí, primero, claro. tenemos una necesidad en cuanto a electricidad que es sumamente aguda, y no solamente eso, también tenemos la realidad de que la República Dominicana tiene ese potencial de poderse interconectar con otros países como Cuba y Puerto Rico y ser, digamos, ese tipo de supermercado eléctrico del Caribe. Marco, y además de venir por todos esos atractivos que tenemos, en el ámbito fiscal, ¿qué incentivos está brindando actualmente la República Dominicana para esos sectores que quieren venir hacia acá a hacer sus inversiones? Tú sabes que esa es una conversación muy interesante porque durante el marco de las discusiones que tuvimos por el tema de la reforma fiscal, ustedes, me imagino, todos conocen los incentivos base, que son el CONFATUR, los incentivos y los regímenes especiales que fundamentalmente se encuentran en la zona fronteriza, los incentivos más sectoralizados, que son esos incentivos que, por ejemplo, en los sectores zonas francas. Pero con el tema de los incentivos hubo una conversación muy interesante que creo que fue interesante discutirlo, que fue, mira, en un contexto ya en que la República Dominicana ha madurado, ese tipo de incentivos son necesarios. Y yo esa conversación la tuve mucho en entrevistas y me pareció siempre muy interesante por dos razones. Primero, la República Dominicana es cierto que en algunos incentivos ya su madurez económica no los necesita. Pero fundamentalmente el caso que siempre, o la hipótesis que yo siempre manejé y siempre planteé a funcionarios, al Estado, al sector privado, fue que fundamentalmente la economía dominicana aún requiere un sistema de incentivos por razones muy evidentes. Y es porque somos una economía aún que, aunque nos posicionamos muy bien, estamos creciendo de una manera sumamente interesante, aún necesitamos contar con ese apoyo que nos permita ser más competitivos aún en el ambiente internacional. Así Mira, es. tú sabes que tuvimos recientemente en el país la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde es una muestra de fortalecimiento de relación entre República Dominicana y Estados Unidos. Pero ¿cuál sería el espejo que nosotros pudiésemos ver de República Dominicana frente a China con esta relación de Estados Unidos que siempre la hemos tenido, pero en este caso vemos que se quiere como fortalecer más de la Sí. cuenta? ¿Qué escenario se puede dar con nosotros y China? Mira, yo pienso que ha habido un cambio geopolítico total en la región. Evidentemente, el presidente Trump llegó a la Casa Blanca y su nombramiento de Marco Rubio, que durante muchos años fue conocido como el secretario de Estado ipso facto para Latinoamérica, es un mensaje fuerte de que los Estados Unidos va a darle una prioridad mucho más aguda a la región de Centroamérica, el Caribe y las Américas en general. Me parece que el mensaje que envió Marco Rubio, no solamente visitando a Centroamérica y al Caribe durante su primer viaje, nos deja saber dos cosas. Y es, primero, los Estados Unidos ha dicho y ahora lo recalca con este viaje que no permitirá no solamente la competencia que se ha dado durante los últimos años de China, de Rusia y de otros actores en la región, sino también que vuelve a una interacción mucho más muscular. Vuelve a un tipo de interacción tipo Monroe, tipo teoría Monroe, que básicamente es América para los americanos. Así que yo pienso que, y lo vimos en Panamá, en el cual Marco Rubio fue con el mismo mensaje. El canal de Panamá, fundamentalmente hablando, es para los americanos, pero cuando dicen americanos, lo que básicamente dicen es Estados Unidos y las Américas. Pero yo pienso que el mensaje que trae, sin lugar a dudas, es la época de la competencia geopolítica con China en la región de las Américas se acabó. Vamos a tomar una posición mucho más muscular en cuanto a eso, y eso va a significar un cambio radical, porque lo ¿Pero que tú entiendes que le tumban el pulso a China? yo pienso que, bueno, que le tumban el pulso, hay que ver cómo China reacciona. Hay que ver cómo China reacciona, porque también tenemos un contexto interesante en que los Estados Unidos, por ejemplo, ahora decide reformular su política en cuanto a cooperación internacional con el tema de USAID. O sea que hay que ver cuál va a ser la reacción de China en el continente. Pero lo que sí pienso es que van a haber conversaciones difíciles, porque ahora nosotros, como un país en 30 kilómetros a 30 kilómetros de Miami, los Estados Unidos no va a permitir, me parece, que esa penetración china en nuestra economía, como ha habido durante los últimos
5, 6, 7, 8 años desde el establecimiento de relaciones con China. Y no solamente eso, cuando vemos el testimonio del secretario de Estado, Marco Rubio, durante su intervención en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando se estaba entrevistando ante los senadores, antes de su votación, fue muy claro. Él dijo, la República Dominicana, por ejemplo, estableció relaciones con China en el año 2018, producto del ímpetus creado por Panamá, pero eso ha sido una tragedia en cuanto al perfil geopolítico de los Estados Unidos en la región. O sea que pienso que a nivel regional va a haber una coyuntura muy, muy especial porque se van a enfocar mucho más, pero a nivel internacional ahí va a estar lo interesante. ¿Afectaría eso las inversiones extranjeras? Sí, puede impactar en el sentido de que me parece que, por ejemplo, los Estados Unidos, mira, cuando uno ve las grandes teorías de relaciones internacionales, fundamentalmente una de las más principales, de las más básicas, es los grandes poderes tienen zonas de influencia. La República Dominicana está a 30 kilómetros de los Estados Unidos. Tenemos 2 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos. Nuestra economía fundamentalmente depende de la economía norteamericana. O sea, nosotros, por ejemplo, en el día de mañana nos pusiesen un arancel del 50%, entramos el día después en una recesión, no hay ninguna duda sobre eso. Somos una economía que principalmente depende de la economía norteamericana y no es para nada sorpresivo. Tenemos el poder principal a nivel mundial al norte, entonces fundamentalmente pienso que sí, que va a tener un impacto muy significativo sobre la inversión china, pero también sobre la competencia que se va a dar en el área, porque también ahora los regímenes y los gobiernos de izquierda a nivel regional van a tener que repensar su política, básicamente a nivel regional e internacional. Y dice el refrán que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Porque entonces con Está bueno ese. Porque hablando de ese contexto, Kevin y Gianmarco, hablamos de que Panamá ya Estados Unidos quiere tomar posesión oficial ya del canal de Panamá, las tarifas en Canadá y en México, pero con esa subida de tarifas se toman medidas. Y puede ser que salgamos beneficiados de ahí. ¿Cómo podemos salir beneficiados nosotros de esa subida de tarifa que van a tener México y Canadá y otros países? Porque también esa mercancía va a tener que dirigirse a otros puertos. Mira, nosotros tenemos una suerte en cuanto a las tarifas, que se encuentra radicada en que tenemos una relación con los Estados Unidos comercial que es totalmente desigual. Cuando uno ve el balance comercial entre los Estados Unidos y Canadá, los Estados Unidos y la República Dominicana, dígase, vemos que los Estados Unidos tienen un superávit comercial sumamente grande con la República Dominicana. Lo que pasa con Estados Unidos y México, que México tiene un superávit comercial increíble, eso no pasa a nosotros, pero la reversa. Nosotros somos quienes salimos perdiendo en ese superávit comercial. Entonces los Estados Unidos, viendo ese panorama, no va a tocar el DERECAFTA, porque fundamentalmente los Estados Unidos le sacan mucho más al DERECAFTA de lo que la República Dominicana le saca en términos a venta, en términos a intercambio comercial. Para la República Dominicana es importantísimo, pero para los Estados Unidos, que están logrando posicionar a la República Dominicana en otros países de Centroamérica, muchos productos, les sale mucho más conveniente el DERECAFTA. ¿Qué va a pasar? Y es lo que he visto particularmente en la reacción de empresarios europeos. Trump básicamente ha dicho: voy a implementar aranceles contra Canadá. Les di un mes para ver qué podemos negociar. Voy a implementar aranceles contra México. Les di un mes, vamos a ver qué negociamos. Y voy a implementar aranceles contra la Unión Europea. La República Dominicana es el único mercado y el único país que se encuentra a 30 kilómetros de los Estados Unidos, que tiene una red logística desarrollada, que tiene acuerdos multilaterales que nos permiten entrar a la Unión Europea sin aranceles, los Estados Unidos sin aranceles, y que nos da entrada a mercados importantes de Sudamérica. Y tercero, la República Dominicana es uno de los únicos países que también cuenta con una interconectividad primordial con todos los focos logísticos y comerciales del mundo. Tenemos más contacto comercial, por ejemplo, en tema de conectividad aérea con Europa que Brasil, que es un país de casi 250 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Por ejemplo, muchos empresarios europeos, estadounidenses, viendo este panorama, están buscando un refugio, un país a donde puedan ir, localizarse, poner su base de operaciones y poder comenzar a distribuir desde ahí. ¿Qué país mejor que la República Dominicana, que cuenta con logística, que cuenta con infraestructura, que tiene una población grande en el término 10 millones de personas en un aspecto macro? No es casi personas, 10 o 11 millones, pero
nos da un edge competitivo a nivel regional y también somos un país que contamos con esos dos acuerdos que son importantísimos. Entonces, lo que hemos visto es que muchos empresarios comienzan a ver a la República Dominicana como un punto como un punto en el cual se pueden establecer, poner su base de operaciones y comenzar a exportar desde la República Dominicana a la Unión Europea, a Estados Unidos y viceversa, y poder huirle a esos aranceles que vienen por ahí. Ya, Michael, tú sabes que ahorita mencionamos el tema de los sectores que han sido mayor favorecidos con el tema de las inversiones extranjeras, y tú mencionaste zona franca, pero fue como flash. ¿Se puede posicionar la zona franca como un punto clave en la economía de República Dominicana? Claro, claro. Las zonas francas son sin lugar a dudas, creo que en la lista actual de sectores de inversión es el tercero o el cuarto, pero sin lugar a dudas, las zonas francas continúa siendo no solamente un foco principal de inversión estadounidense y de inversión europea, sino que también es un foco a futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que muchas de esas empresas que vienen a República Dominicana que dicen, oye, yo veo ya un panorama de guerra comercial entre Estados Unidos y México, me encuentro establecido en México, pero para huirle a los aranceles, déjame venir a la República Dominicana, posicionarme en un parque industrial en una zona franca y poder exportar de un parque comercial a una zona franca y aprovecharme del EPO, aprovecharme del DERECAFTA. Y no solamente eso, tengo acceso a una mano de obra más o menos barata y además de eso tengo un sistema y una infraestructura muy interesante y seguridad jurídica. Entonces sí, las zonas francas son sin lugar a dudas uno de los principales focos a futuro. Eso es por propio del crecimiento del país y va a continuarlo siendo. Seguimos esperando más zonas francas. Excelente. Pues nuestra teleaudiencia estaremos entrando en un corte comercial y estaremos regresando enseguida con esta interesante entrevista con Gianmarco Pou, presidente de la Eurocámara. Gracias, amigos. Continuamos con mucho más de su programa Contraluz. Recuerden que todo este contenido lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como a Contraluz CMG, y recuerden que en YouTube a Contraluz TV pueden encontrar todo el contenido que traemos semanas tras semanas. Gabriel. Gianmarco, hablábamos tú mencionabas lo que es la empleomanía y el capital humano que tiene la República Dominicana, pero realmente contamos con ese recurso humano para todo tipo de inversión extranjera, porque los otros días se hablaba mucho y está de moda lo de los microchips, por ejemplo, y se decía que debemos de capacitar más a nuestros jóvenes para que megacompañías establezcan sus sedes aquí para poder producir lo mismo aquí a un menor precio. Mira, la respuesta fundamentalmente es no. La República Dominicana tiene que hacer un trabajo fundamental y yo siempre digo que la gran reforma pendiente es una reforma educativa. Nosotros tenemos ahora mismo, y yo siempre me gusta decir que el contexto internacional es lo que debe informarnos a dónde va el mundo. La globalización es una realidad hoy en día y tenemos que entender a dónde es que van las tendencias mundiales. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos primero que el sector, por ejemplo, de la logística, la innovación, las exportaciones manufacturadas y especializadas más complejas, son el futuro de no solamente la economía mundial, sino que son el futuro de la República Dominicana. Y entonces, en ese contexto, la República Dominicana va a necesitar no solamente una mano de obra mucho más especializada y técnica, sino que también va a necesitar una mano de obra bilingüe y trilingüe. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros? Hemos visto que aquí llegan empresas europeas que tienen mucho interés en posicionarse en la República Dominicana, pero les ha dado trabajo poder encontrar no solamente esa empleomanía que tenga la capacidad bilingüe, que el resultado del inglés por inmersión, no quiero decir que no ha sido lo esperado, pero hay que darle un refuerzo. Pero, por ejemplo, el resultado de poder, por ejemplo, posicionar el francés como un tercer idioma tampoco ha funcionado. Y fundamentalmente lo que vemos es que esa economía del futuro necesita no solamente la capacidad de conocimientos mucho más especializados y de carreras mucho más técnicas, sino también de un personal que sepa hablar varios idiomas. Y yo por eso que digo, la gran reforma pendiente es la reforma educativa. Pero hay un tranque entonces, Gianmarco. Hay un tranque ahí interesante.
Pero tu recomendación, ¿cuál sería? Mi recomendación, ¿Por qué no podemos perder la inversión extranjera? Claro. ¿Qué le decimos a la Sí, inversión? ¿qué le decimos? Dime. Mi recomendación en cuanto a eso es, tenemos nosotros todos que sentarnos y hacer una gran reforma educativa, replantear lo que es la educación superior, posicionar las carreras técnicas como fundamentalmente el futuro de la educación superior. Yo soy abogado, pero ser abogado en una economía más globalizada no es el futuro. El futuro son carreras, por ejemplo, como la logística, y tenemos que enfocarnos mucho más en los lenguajes. ¿Por qué? Porque, y nos ha pasado, he visto como, por ejemplo, llegan aquí inversionistas europeos y entran al mercado y tienen fundamentalmente una presión y tienen fundamentalmente ese problema en encontrar esa empleomanía que pueda suplir sus necesidades y se van a otros países a buscarla y eso no es lo que queremos, eso no es lo que nadie quiere. El desarrollo económico de la República Dominicana tiene que beneficiar a los dominicanos, no es a nadie más. Entonces, eso es algo que con el gobierno hemos estado trabajando, pero tenemos que darle mucha más prioridad. ¿Por qué? Porque los empleos del futuro necesitan empleados del futuro, necesitan emprendedores del futuro. Ya, Michael, esto que ha estado en el tapete a raíz de la visita de Marco Rubio, que es la tierra rara, que son compuestos químicos Como 100 millones. sí, que contamos Claro. en el país, que además que el presidente dice que tenemos tierra de esa, que no sabemos qué hacer con ella. ¿Cómo puede impactar el inicio de esta travesía económicamente a la República Dominicana? Sí, sí, lo que el presidente dijo es cierto, y me imagino que lo es, porque el presidente tiene que tener información No, claro, más actualizada que claro. todos nosotros y tenemos 100 millones de metros cúbicos de tierras raras, pues entonces la economía dominicana no solamente se va a transformar, sino que vamos a ser una potencia regional. ¿Por qué? Porque las tierras raras son el futuro de la economía global. La tecnología, por ejemplo, que es la base de la innovación y que es el futuro de la economía, necesita de manera urgente y de manera reiterada las tierras raras. Las tierras raras son los que son no solamente lo que alimentan nuestros celulares, nuestras computadoras, los iPads, todo lo demás, sino que son fundamentalmente el canal de desarrollo para la innovación a nivel mundial. Entonces, sí es cierto, imagino que lo ve, entonces la República Dominicana se encuentra en el principio no solamente de un desarrollo interesante, sino que también nos encontramos al inicio de un experimento porque, como vimos con el ejemplo de Bolivia, no siempre encontrar tierras raras y encontrar muchos minerales se traduce a desarrollo. Yo lo que he puesto es porque el gobierno, con el sector privado, el sector público, la sociedad civil se siente y podamos todos hacer un plan de explotación y de desarrollo de un sector tan importante como las tierras raras. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo creó recientemente bajo decreto la Corporación Minera Dominicana, que es un buen primer paso. Pero en ese sentido tenemos todos que entender que la explotación de las tierras raras no solamente puede ser una explotación para beneficiar a algunas empresas, sino que tiene que ser una industria nacional con una estrategia concreta que nos permita a todos no solamente beneficiarnos, sino que permita que la República Dominicana sea un centro de innovación a nivel internacional. Sí, y Yamargo, ¿cuál tú crees que debe de ser la medida, lo que debemos hacer diferente? Porque la tierra rara se puede ver como un barrigol 2.0, como el quien dice. Porque también aquí tenemos tierra rara en áreas protegidas y parques nacionales. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer diferente? ¿Cómo se puede hacer esa repartición entre el Estado dominicano y el sector privado? Porque ahora mismo tenemos en el tapete la protesta frente a la barrigol por la contaminación que tiene en el sector. Tú sabes que yo le doy al país más crédito en el sentido de que en el momento que se negoció el primer contrato con la Barrigold, acordémonos que estábamos en un contexto básicamente Totalmente. de una economía muy infantil, una economía que se encontraba al principio del desarrollo, se negoció a principios de los años 2000, era un contexto sumamente propio del momento y el gobierno estaba buscando recursos y lo que más quiere un gobierno es que una empresa venga y te diga, mira, te voy a dar un ingreso, no vas a tener que invertir, solamente dame los derechos de explotación y yo me encargo básicamente de todo lo demás. Lo que yo apuesto por las tierras raras es que tengamos un modelo mucho más beneficioso para el pueblo dominicano. Es que encontremos con el sector público y el sector privado un modelo que nos permita no solamente explotarlas, sino también explotarlas bajo un margen no solamente sostenible, sino competitivo
y también de igual manera poder encontrar un modelo que nos permita a nosotros todos beneficiarnos. Por ejemplo, el modelo de Noruega ha sido muy interesante. Noruega tiene corporaciones público-privadas que se encargan básicamente de la explotación de su gran activo, que es el petróleo. Pero eso es una pregunta mucho más técnica. Pero yo diría que lo que tenemos que enfocarnos es a que el caso de las tierras raras no sea un caso, por ejemplo, como el níquel o como el oro, sino que sea un caso que logremos nosotros como sociedad sentarnos, crear un consenso, buscar un modelo que nos beneficie y explotarlo de esa manera. Totalmente. Ya, Michael, esto es una pregunta que yo quiero que tú me la respondas en dos fases. Primero es, ¿cuáles son los desafíos que tenemos actualmente de frente a las inversiones extranjeras y cuáles son los posibles desafíos que, en base a tu conocimiento, tú ves que podemos enfrentar en lo adelante? Capital humano, en cuanto a la primera, capital humano. Pero es que cuando él me habla de eso, yo no. Tú sabes la gente que anda vaga ahí en la calle. Capital humano, y te diría a ti que capital humano y marco tributario, en el sentido de que nosotros tenemos fundamentalmente que abogarnos, primero, como dije, a una gran reforma educativa. Me parece que eso es primordial. Yo inclusive cuando estábamos hablando del tema de la reforma tributaria dije, mira, una reforma tributaria es importante, pero más importante es una reforma educativa, porque una reforma educativa te crea las condiciones para tener un crecimiento económico no solamente de un 5, sino de mucho más de un 5, y te crea las condiciones para que las inversiones lleguen solas. Y con el tema del marco tributario, la reforma tributaria es importante porque nos va a llevar al marco de la sostenibilidad. Lo que yo criticaba con la reforma tributaria que presentó el gobierno fue no se hizo en base a consenso. Pero sí, como dices, el problema que tenemos nosotros y que hemos visto es que sí, no tenemos esas cadenas y esos canales en los cuales la juventud puede no solamente ir y prepararse, sino que también puede ir y encontrar cuáles son esas carreras del futuro. ¿Por qué? Pero espérate ya, Michael. Cuando tú dices prepararse, ¿pero en qué? Porque es que tenemos aquí un instituto que es Infotec, con que siguió cuántas carreras técnicas, tenemos el ITLA, ahora tenemos Oportunidad 1424 con Alex Morgan, que hace como un híbrido de diferentes talleres. Tenemos un sinnúmero de cosas, pero ¿cuáles son esas carreras, ya sea técnica o como sea, que tú entiendes, exacto, que tú entiendes que los jóvenes deben de ir enfilando para allá? Mira, lo primero es la carrera logística. Yo estuve en el lanzamiento recientemente de la carrera que lanzó, creo que la Pucamaima o Intec, que para mí eso es el futuro de la República Dominicana. La logística, sin lugar a dudas, es un área que va a continuar creciendo. El país no solamente tiene las condiciones, sino que tiene la infraestructura portuaria y aérea para que no solamente lleguen muchos más cargamentos y lleguen muchos más aviones, sino que también lleguen zonas francas. Entonces conecta con el tema de zonas francas, lleguen parques industriales, tengamos esa capacidad de convertirnos en un país que sea un país de no solamente de transeúnte, de que llegue un cargamento y sale y entra por vía marítima y sale por vía aérea, se interconecta con Panamá, con Estados Unidos, con Sudamérica, sino que también seamos un punto internacional de conectividad, que eso para mí es no solamente lo importante, sino también es lo que nos dice la economía mundial hacia dónde va el mundo. Yo también diría que carreras más técnicas, por ejemplo, en computación, eso es fundamental, porque la economía de la región, ¿qué nos dice? Nos dice que la innovación es fundamental. La innovación, por ejemplo, ninguna economía se desarrolla sin innovación. Eso es una lección sin innovación. Okay. Eso es una lección propia que hemos aprendido de todo el mundo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el modelo Singapur. Singapur no se desarrolló por exportaciones de agropecuarias. Singapur se desarrolló ¿por qué? Por innovación. ¿Por qué se desarrolló Taiwán? Por los microchips de Taiwán, esa pequeña isla que no tiene relaciones internacionales con la mayoría de los países del mundo, que tiene un eje al norte, a la República Popular China, que ha vivido durante más de 60 años con ese aspecto y con esa amenaza de invasión, se ha convertido en la cadena neurálgica de la innovación a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque tiene esa capacidad de producción de microchips, esa islita. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, los Estados Unidos necesita no solamente mantener a Taiwán como una potencia libre? ¿Y por qué Marco Rubio, durante su intervención en el Comité de Relaciones Exteriores, hizo tanto hincapié en Taiwán? Porque Taiwán representa una cadena neurálgica para el comercio internacional. Representa un centro de producción. No lo cree, No, Taiwán tiene su peso. Taiwán, esa pequeña isla que ha vivido. Un contrapeso de China. Que es un contrapeso, pero durante los años 1990, por ejemplo, cuando China despegó,
¿Con qué modelo fue que despegó China? Fue con el modelo de Taiwán, cuando el gobierno chino vio ese desarrollo que tuvo, que es ese capitalismo mucho más asiático, tocó un capitalismo asiático con características mucho más confusionistas, pero cuando lo vieron y lo implementaron se dieron cuenta de que ese tipo de modelo en condiciones muy particulares causó el despegue y tenemos a los 5 tigres asiáticos hoy en día que todos tienen un desarrollo increíble. ¿Cuál tú entiendes que sería el punto de explosión de desarrollo de la República Dominicana? Tú dices, señores, estamos todavía en pantaloncillo. Por aquí hay que empezar. Por aquí hay que darle. Señor, el tema educativo. ¿Otra vez? El tema educativo, que el tema cuando uno ve los resultados en la prueba PISA, eso llama mucho preocupación. Mira, cuando uno ve los ejemplos de los países que han despegado, vemos, por ejemplo, el caso de Singapur, que Singapur es un caso muy particular, pero también un caso muy replicable. ¿Qué es lo que vemos? Que el gobierno se enfocó en 3 matices muy importantes. Primero, un idioma común entre todos. Aquí eso no hay que venir a implementar, todo el mundo habla español. Un sistema educativo muy robusto y una cultura homogénea, porque era un país sumamente diverso. Nosotros lo que nos falta, el pie amigo que nos falta es el tema educativo, porque el tema educativo no solamente nos permite entrar en una economía mucho más competitiva a nivel global, sino también que nos permite desarrollarnos. Señores, queda demostrado en esta entrevista a Gianmarco que hay debilidad en la educación. Sí. No, y también a eso, Gianmarco, tú dirías también que eso efectivamente influye demasiado en lo que es en los sectores donde vienen a invertir los extranjeros. Sí. Porque un hotel te lo pueden poner fácilmente por capital y la preparación para ese trabajo está ahí. Pero, ¿y los microchips? Bueno, yo preparo un supervisor y digo que me cuide los muchachos para que no me vaya la inversión. Gianmarco, un mensaje final a la población. Mira, un mensaje final, yo diría que más allá de todo lo que acabo de decir, que puede sonar un poco negativo, yo diría que somos un país... No, realista, lo que tú eres. Sí, negativo, realista. Yo diría que somos un país que ha mostrado durante los últimos 10, 15, 20 años que somos no solamente un país impresionante, sino que somos un país con muchas oportunidades y que somos un país que tiene un margen de desarrollo muy impresionante. Yo diría que lo que la República Dominicana quiera hacer, lo puede hacer. Si nosotros todos nos sentamos en la mesa, nos tomamos, como se dice, un ubicatex, y nos sentamos todos y decidimos enfocarnos en hacer las reformas estructurales necesarias, el futuro del país es muy brillante. Y miren cómo somos un país bendecido. El tema, por ejemplo, de las tierras raras. Eso es un tema que nos convierte ahora en un foco de la inversión extranjera internacional, nos convierte en un foco principal de la economía mundial. ¿Pero por qué eso se tenía como en silencio? ¿Por qué eso se tenía en silencio? Bueno, esas preguntas son mucho más grandes que lo que yo puedo responder. Bueno, está bien. Gabriel, llegamos a la parte final de este programa. Bueno, Gianmarco, muchas gracias por tu participación y por siempre traer todo tu conocimiento a este programa. Es tuyo este programa. Así es, señores. Gracias. También gracias a todos ustedes que se dieron fiel sintonía con nosotros en el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram a Contraluz CMG, en YouTube a Contraluz TV, donde pueden encontrar todo el contenido que traemos aquí semana tras semana. Esta entrevista completa, que es muy importante, con Gianmarco Pou, creo que la pueden ver de manera inmediata en el canal de YouTube a Contraluz TV. Será hasta una próxima entrega.